Siempre un gusto que nos acompañe en Justicia Electoral a la semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy estaremos platicando de la dimensión internacional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Acompáñenos, por favor. Hoy está con nosotros y nos da mucho gusto que nos acompañe el magistrado de la Sala Superior de este Tribunal Electoral, José Luis Vargas Valdés, a quien le doy la más cordial bienvenida, magistrado. ¡Qué gusto! Hola Lucy, un gusto. Gracias por la invitación en este cierre de periodo de la magistratura a mi cargo. Bueno, pues tú lo estás diciendo, usted lo está diciendo, magistrado, es el cierre de una magistratura, pero tenemos mucho que platicar de todo lo que se hizo a lo largo de estos años. Por ejemplo, a mí me gustaría que me contara, por favor, ¿cuál es la dimensión internacional del Tribunal Electoral? ¿Es un referente? Bueno, primero que nada, te agradezco la pregunta porque ha sido parte en la agenda de estos 7 años que el Pleno del Tribunal me encargó como magistrado desde el inicio de mi gestión hacerme cargo de las funciones de índole internacional. Y debo decir que el tribunal no empezó de cero, es decir, la anterior integración las dos anteriores integraciones hicieron importantes esfuerzos que posicionaron al tribunal, digamos, a nivel mundial como un referente en torno a la justicia electoral. Cuando llegamos en noviembre de 2016, básicamente lo que yo hice es revisar qué era lo que se había hecho para continuar aquellos esfuerzos que me parecían importantes y adicionalmente ver qué otros espacios no estábamos abarcando y tratar de tener representación. Y en ese sentido, por ejemplo, todas aquellas representaciones que el tribunal tenía en América Latina con la Unión de Organismos Electorales de América Latina, la denominada UNIORE, con la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y con otros, digamos, socios en materia de organismos encargados de proteger los derechos políticos a nivel regional, pues se intensificó ese trabajo. Adicionalmente, el tribunal ya tenía y ya, digamos, ocupaba la titularidad del Estado mexicano en la Comisión de Venecia, que, como para quien no lo sepa, es el organismo consultor del Consejo de Europa para temas democráticos y de justicia constitucional. Y quien ocupa esa silla representando a México, pues es alguien vinculado, había sido vinculado al Tribunal Electoral. Y entonces ahí básicamente lo que se hizo es ver qué otras cosas el tribunal podía aportar para compartir con el continente europeo. Y efectivamente en ese momento se estaban generando y se siguen generando una serie de problemas vinculados con la adición de nuevos países de Europa del Este, del norte de Europa, del Mediterráneo, que pues son países en vías de construcción de sus instituciones democráticas, con lo cual la experiencia del tribunal como un tribunal, digamos, especializado en materia política electoral que tiene un rango de tribunal constitucional, pues se volvió algo muy atractivo y nos empezaron a solicitar que pues, se hiciera una serie de eventos para compartir nuestras experiencias. Y finalmente yo te destacaría un logro que ese sí yo te diría es de esta integración y que fue a partir de ver que teníamos una multiplicidad de espacios donde participábamos, pero que no había un solo organismo internacional especializado en la justicia electoral, y de tal suerte que hicimos una convocatoria aquí en la Ciudad de México por ahí del año 2017, y a partir de ver que sí había un interés, el tribunal y pues yo liderando, creamos la Red Mundial de Justicia Electoral, que es un organismo a nivel internacional que básicamente se encarga de pues, compartir
mejores prácticas en materia de justicia electoral en concreto. Entonces es algo que no existía, yo te diría, en ningún foro internacional. México lo pone en el centro de la mesa, cobra interés y hoy tenemos del orden de 37 países que conforman la red mundial y del orden de casi 50 think tanks que son organizaciones internacionales vinculadas con los temas democráticos y algunos expertos que participan a nivel individual en la propia red. Magistrado José Luis Vargas, ¿qué hace diferente esta Red Mundial de Justicia a todo lo que usted nos mencionó, la OEA, Uniore, la Comisión de Venecia? ¿Qué lo hace diferente? Lo que hace diferente es precisamente el nivel de especialidad que está conformado principalmente por órganos que nos encargamos de resolver disputas electorales. Entonces, por ponerte un ejemplo, lo que ha pasado en México en los últimos 15 años aproximadamente en términos de paridad de género, las reformas constitucionales que finalmente se lograron hace unos años vinculados con esta obligación del Estado mexicano y de los partidos políticos para proponer por igualdad a hombres y mujeres, pues es un proceso que a México le ha tomado muchos años, deliberativo, que nos ha tomado muchos años llegar a eso, y que hoy yo aprovecharía para decir, creo que México es un referente a nivel internacional en materia de paridad en los cargos de elección popular. Bueno, un ejemplo como ese, pues lo que quiere decir es que países que están empezando su discusión o en proceso de la discusión sobre paridad y representación de género femenino en los espacios públicos, pues puedan de manera mucho más rápida llegar a ese fin que México ya llegó, conociendo la experiencia del caso mexicano, ¿no? Y teniendo expertos del caso mexicano que puedan apoyar, que puedan intercambiar documentos, que podamos incluso referir sentencias para que vean cómo nosotros resolvimos ese tema. Y eso precisamente ha generado yo diría, una red virtuosa donde hay interés de estar pues intercambiando mejores prácticas y por supuesto generando periódicamente foros en los cuales de manera temática se discute cuál es el estado de ciertos temas en materia de justicia electoral. Bueno, pues eso es muy importante para el Tribunal Electoral, pero también para nuestra democracia. Y más allá de verbalizar lo que sucede a nivel mundial, ustedes proponían soluciones, ¿no es así, magistrado? Así es, lo que nosotros hemos hecho, y pongo el ejemplo de la red, que básicamente hemos propuesto que se hagan 4 observatorios que están, digamos, representados en los 5 continentes, y donde básicamente lo que es un foro precisamente de paridad de género y de minorías, que es un problema común que tenemos, otro que tiene que ver con las redes sociales y la inteligencia artificial y todo lo que está generándose en el mundo democrático, uno más que tiene que ver sobre independencia e imparcialidad judicial, ¿no? También un factor fundamental para efectos de poder garantizar unas elecciones libres, auténticas, que haya jueces que tengan esas protecciones, y finalmente uno que tiene que ver con los enormes problemas que hoy tiene el financiamiento a nivel mundial, financiamiento a la política, y cómo o evitar que pues, grupos de interés, grupos nocivos, delincuencia organizada, interfiera dentro de la política y sobre todo en la parte de las elecciones. Además que van a ser de siempre, magistrado, esos que acaba de mencionar en cualquier elección. Entendimiento y alianzas a nivel internacional es importante para un tribunal constitucional electoral en materia electoral. Es muy importante porque lo que nos permite pues ser nosotros mismos actores y también ser sujetos revisables y un aspecto de transparencia en torno a nuestras decisiones. Entonces, por poner el caso de las observaciones electorales, que yo, si mal no recuerdo, llevo del orden de 27 observaciones a las que me han invitado a participar como observador, y básicamente, por lo cual soy un convencido que hay que participar y hay que estar en esos procesos, es porque es un ejercicio de reciprocidad con otros países que hacen lo mismo por nosotros.
y que cuando se sabe que las cosas están bien hechas, que se ha juzgado, que se ha hecho la organización de la elección y también la parte jurisdiccional con cuidado y atendiendo a los parámetros legales, pues uno no tiene ningún temor de que invitar a órganos y a países de otros lados a que vean, a que testifiquen dicho proceso. Cuando se hacen las cosas mal, cuando se hacen las cosas con ánimo de no permitir que la ciudadanía salga y ejerza su voto libre, pues es evidentemente cuando no se invita a que participen. Entonces, insisto, es un ejercicio de reciprocidad donde adicionalmente aprendemos muchísimo. Por supuesto. Y se respalda, magistrado, porque si me lo permite, lo que yo veo como la Unión Europea a los países que lo integran es un gran respaldo que todas estas instituciones internacionales estén respaldando al Tribunal Electoral, ¿no? Sí, a partir precisamente del año 2018, que nos enfrentamos al primer mecanismo de observación ya con esta integración, yo propuse que se hiciera una observación única que no se había dado en el tribunal, que era no le llamo observación porque tiene otras connotaciones, pero le llamamos un acompañamiento internacional para que un grupo de expertos, obviamente conformado principalmente por otros jueces electorales o jueces en la materia que conocen perfectamente la materia de distintos países del mundo, pudiera venir a México, elegir una serie de casos que les parecían relevantes para el proceso electoral y con posterioridad poder analizar nuestras resoluciones y emitir una opinión. Y quiero decirlo porque pues obviamente uno siempre está preocupado de decir a ver cuál va a ser la opinión que pues participaron del orden, si no mal recuerdo, 11 juristas, expertos, y pues la opinión fue muy favorable, incluso de los temas más controvertidos, digamos, a nivel nacional, de por qué habíamos tomado decisiones que probablemente parecían poco entendibles, como fue la del caso de El Bronco, la candidatura independiente, pero cuando los jueces, por ejemplo, los invitados extranjeros veían que nuestra decisión en ese caso fue hacer prevalecer el derecho a ser votado a partir de una serie de afectaciones que vino acreditando, pues decían es que se cumplió con los parámetros no solo nacionales y legales y constitucionales, sino incluso convencionales del ámbito internacional. Perfecto. Entonces, la verdad es que yo creo que eso fue una práctica que hay que mantener, es decir, el acompañamiento jurisdiccional, porque habla de un tribunal, insisto, que adicionalmente que actúa con los márgenes de independencia y legalidad, pues también no tiene miedo en ser transparente y que otros también opinen sobre sus sentencias, como lo hace el mundo de la academia, pero digamos aquí con un poco más de enfoque para que sea pues un punto que diga cuál fue la actuación del tribunal en el proceso. Pues un logro más, magistrado, de esta gestión que quiero destacar en esta oportunidad, porque sí, vaya que ese fortalecimiento de todos los países con el tribunal lo hacen de esta dimensión, de la dimensión que tiene el Tribunal Electoral a nivel internacional, ¿no? Con esta fortaleza. Vamos a una pausa, regresamos porque tenemos que seguir hablando de todo lo demás que le preocupa al magistrado José Luis Vargas, la inteligencia artificial, el futuro de la justicia electoral. Si me permite, magistrado, vamos a una pausa y regresamos. Nos acaba de sintonizar, estamos hablando de la dimensión internacional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el magistrado José Luis Vargas Valdés, que ha sido la cabeza de toda esta estrategia, de todo este entendimiento, de todas estas alianzas desde el 2016. Y bueno, magistrado, antes de pasar a lo de la inteligencia artificial, que son temas que a usted le gustan y que está preocupado, América Latina y el Caribe también fueron tomados en cuenta. En el más reciente evento del Tribunal Electoral, ahí se hizo un balance global, ¿no, magistrado? Sí, bueno, a ver, el continente del cual, por supuesto, México es parte, pues es fundamental
compartir cuáles son las experiencias y sobre todo las preocupaciones, Lucy, porque hemos visto una tendencia en varios países regresiva en términos de democracia, de autoritarismo, de incluso populismo, algunas cosas, cuestiones vinculadas con las amenazas a la integridad de los candidatos. Vimos hace poco en Ecuador a un candidato lamentablemente que asesinaron, y una serie de cuestiones que tomas pues casi de golpes de Estado, como el que casi se presenta en Brasil, ¿no? Cuestiones, en el propio Ecuador, Ecuador, Guatemala ahora con una situación muy compleja, en Nicaragua no se diga, ¿no? Entonces estamos viendo una especie de regresión en términos de, sobre todo lo que tiene que ver con el tratar de controlar a las instituciones electorales, tratar de amedrentar a la población para que vote o deje de votar. Y eso evidentemente a nivel continental pues lo tenemos que analizar con mucho cuidado, ¿no? Porque pues ahora sí que si bien somos países soberanos y autónomos, pero en cualquier momento es como la pólvora, se puede correr de un lado a otro, y nos corresponde pues sí analizar y obviamente compartir prácticas, incluso esto que mencionaba de la observación electoral, para que sean pues medios de inhibición de que se violente o se pisotee a las instituciones democráticas. Así es. Y la crispación, la polarización también se tomaron en cuenta en esos debates que tuvieron aquí lugar en México, ¿no? Sí, fue, insisto, un tema en el cual lo que nos corresponde medir es qué le corresponde hacer a cada quien para efectos de evitar eso. Toda vez que hay una parte pues, que probablemente es incontrolable, que es lo que tiene que ver con el calor de las competencias, de las campañas, pero hay otra donde sí, y nuestro marco constitucional, por ejemplo, es muy claro, en que a todos nos corresponde ser cuidadosos de la no interferencia, del famoso principio de neutralidad, que no solo es en términos económicos, sino también en términos de no utilizar plataformas institucionales del Estado para incidir en un proceso electoral, ¿no? Entonces, obviamente, eso es lo que se habla para ver de qué manera podemos ahora sí que auxiliar esas democracias para que tengan mayor solidez para pasar estos problemas, ¿no? Sus invitados muy propositivos, expertos en toda la talla, lo puede usted consultar en YouTube, ese evento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sus conclusiones. Yo me iría a una preocupación que no solamente es del magistrado José Luis Vargas Valdés, la inteligencia artificial en procesos electorales. ¿Qué nos dice, magistrado? Bueno, mira, en los últimos años ha sido un tema que yo, dentro de todos los peligros que hablamos en materia electoral, yo creo que para mí es el que representa pues mayor preocupación. ¿Por qué? Porque es el que no tenemos mucho conocimiento de cómo atender y cómo controlar para efectos de que no nos rebase un día toda esta tecnología de la cual nos beneficiamos en el día a día, las comunicaciones de las cuales han hecho que el mundo sea mucho más horizontal en términos de escuchar a voces que antes nunca se escuchaban, pero al mismo tiempo nos levanta alertas que tienen que ver particularmente con algunos fenómenos como es, por supuesto, lo que tiene que ver con las noticias falsas, la capacidad de desinformación masiva que pueden generar estas plataformas, lo que tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con la protección de datos personales y en particular pues la voluntad de respetar la secrecía del voto, como es esta capacidad hoy de ver quién se mueve a votar y quién no se mueve a través de la georreferencia, y así muchos problemas que hoy se están presentando que impactan incluso a soberanías, como sucedió con el problema de Cambridge Analytica en los Estados Unidos, en la elección en la cual se disputó, donde salió vencedor por primera ocasión el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se acreditó que fue pues, con una enorme influencia de gobiernos extranjeros que manipularon plataformas digitales de redes sociales, y que eso hizo que la ciudadanía pues se fuera con información falsa, ¿no? ¿Pero hay solución? ¿Usted piensa que hay una solución regular? ¿Sería la Digamos, solución? yo creo que sí hay soluciones, que esas soluciones
van muy lentas, ¿no? Aquí, por ponerte un ejemplo, seguimos en nuestro sistema jurídico electoral todavía concentrados en la radio y la televisión, sí. Y no en las redes sociales. Entonces, y el legislador no ha hecho esos ajustes. Muchas veces dicen, bueno, ¿para qué los hacemos si eso va tan rápido que cuando ya generemos una ley eso ya va a estar obsoleto? Pero la verdad es que sí hay que empezar a pensar de una manera mucho más, pues yo diría, concreta, lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, precisamente por esta capacidad también de entender ahora el derecho electoral de una manera muy distinta a la como lo venimos manejando, que ya son fenómenos globales. Exacto. Ya no son fenómenos estrictamente de una soberanía. ¿Por qué? Por este ejemplo que pongo, es decir, yo desde otro país tengo la capacidad de interferir en tu proceso electoral, afectar tu soberanía, influenciar y bueno, de aquí a que se investiga, como fue el caso que referí de Estados Unidos, de aquí a que se encuentran culpables, de aquí a que se sancionan a las plataformas. Acabó el mandato. Exactamente. Entonces, eso nos exige, y esa es precisamente una de las agendas que yo he traído en el ámbito internacional, que es encontrar esquemas de gobernanza digital, ¿no? Y eso obviamente implica que todos los países homologuen pues sus jurisdicciones y obviamente generar nuevas autoridades a nivel internacional que colaboren en la investigación de casos y también, por supuesto, en la sanción a pues estos monopolios o casi monopolios de las plataformas digitales. Pues es un vistazo al futuro y lo estamos diciendo en 2023. Magistrado, lo está diciendo usted, José Luis Vargas Valdés. Bueno, nos quedan 3 minutos, magistrado, y bueno, usted ha tenido sentencias muy importantes, la de los Mushes, por ejemplo, sentencias relevantes que surgieron de su ponencia. ¿Nos cuenta un poquito en 2 minutos? Sí, bueno, primero en términos generales yo me siento muy satisfecho de estos prácticamente 7 años porque creo que ante todo, Lucy, he actuado absolutamente siempre conforme a mi criterio, es decir, he sido respetuoso de lo que yo he venido decidiendo en el pasado, es decir, conforme a mis precedentes, he sido reflexivo cuando alguien me hace ver algún otro tipo de cuestión que yo no había visto para intentar pues, ver ese punto de vista y sobre todo, y lo más importante, he actuado de manera independiente y conforme al marco legal. Dicho esto, yo te diría, hay casos que sí, efectivamente ese de los Mushes, donde pues, pasará la historia. Era una realidad, es una realidad muy complicada y donde teníamos que votar y donde se insertó un primer punto, yo te diría que a lo mejor fue el primer juicio en el cual se puso la agenda de la comunidad LGTB+, con una necesidad de ir hacia allá. Otros, pues efectivamente, pues como son un juicio, me acuerdo, muy importante en el cual se obligó a que los partidos políticos regresen al erario público aquel dinero que no se gastó y eso obviamente es un poco en abono a esto que dicen que la democracia es muy cara. Bueno, la democracia puede ser un poco más económica, pero necesitamos de democracia. La democracia cuesta, pero como yo siempre digo, cuesta más no tenerla. Pero ahí puede tener buenas finanzas. Son esquemas de ahorro importantes. Otros 2 gubernaturas que me tocó ser ponente de Puebla y Tamaulipas. Y así, bueno, y todo lo que tiene que ver, donde algunos fui ponente, otros no, pero son múltiples casos que tienen que ver con acciones vinculadas con la violencia política de género, la protección precisamente a seguir abonando en los principios de paridad de género y en otras cuestiones vinculadas con otras minorías como son, además de los grupos indígenas, discapacitados, ya decía LGTB, migrantes, muy importante, gente privada de la libertad y creo que, insisto, ahí cuando se analizan esos casos, que son los casos que probablemente no son tan llamativos como otros para la prensa, pero son casos que para efectos de la progresividad y la fortaleza de los derechos humanos y de los derechos político-electorales son fundamentales. Entonces, yo insisto, esa es la parte con la que me quedo, obviamente ahorita justo estoy... ¿Sería el legado? El legado del sí, tribunal en general. por supuesto, sí. Defender los grupos discriminados. Yo creo que esta integración por eso se caracteriza, porque hicimos un esfuerzo muy importante, que insisto, no somos la primera que lo hace, pero para consolidar esos derechos
Y ahora sí que como otros casos, y particularmente el que tiene que ver con paridad de género, pues son progresividad de derechos que se dan a golpe de sentencia y que no, y que al poco tiempo lo estamos viendo y lo hemos visto, se plasman ya en la ley y en la Constitución, porque el legislador se da cuenta que sí era necesario y pues eso es en beneficio de los más desfavorecidos. Y que se ganó a golpe de sentencia del Tribunal Electoral. Exacto. Magistrado, nos quedan unos minutitos, queremos que pues, nos dedique unas palabras, lo que usted nos quiera comunicar de caso pues, de la justicia electoral, sus cambios, de lo que espera usted de la justicia electoral y de lo que usted siente en primera persona, magistrado. Bueno, primero que nada me siento muy orgulloso de haber concluido este periodo. Segundo, creo que es un momento muy importante para el país, toda vez que vienen 2 relevos de esta sala superior, más múltiples relevos de nuestras salas regionales, de tribunales locales, y creo que es fundamental entrar a ese proceso de cara a un proceso que se ve y se vislumbra complicado, como es el del 2024, y yo deseo, obviamente por el enorme cariño que le tengo a esta institución, pues que se dé en las condiciones más óptimas, que se den esos relevos a la brevedad, para que haya certeza en torno a quiénes, para los actores políticos, quiénes van a ser los juzgadores. Hay extraordinarios perfiles, yo me siento muy orgulloso de ver nuestros cuadros, digamos, de secretarios, de personal del tribunal, incluyendo, por supuesto, el área de comunicación social, de absoluto profesionalismo. Y yo me quedo con esa imagen, me quedo con esta idea de que el tribunal, más allá de los 7 magistradas y magistrados, es una institución pues, de más de 1000 funcionarios que trabaja día y noche y que al final nosotros somos funcionarios de paso, de alta jerarquía, pero vamos de paso, y finalmente aquí hay unos cuadros extraordinarios que son los que le dan sustento y los que le dan la seriedad última de lo que se materializa en las sentencias a este tribunal. Entonces, la verdad es que muy agradecido, muy feliz también ya de emprender otro camino, pero pues al mismo tiempo con esa nostalgia que a uno le queda de haber hecho grandes cosas aquí y sobre todo grandes amigos y amigas, incluyéndote. Gracias. Que aquí se quedan y que yo les deseo lo mejor del mundo, ¿no? Igualmente, magistrado, nosotros tenemos que despedir este programa, pero siempre estaremos cerca. Muchas gracias por todo, magistrado. Gracias, Lucy. Y bueno, le esperamos, ya lo sabe usted, la próxima.